Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la Cenagro y sobre la ENA. Entonces, mientras va cargando, vayamos a la página del INEI que se llama Microdatos INEI, la que estamos utilizando siempre, y busquemos acá en la pestaña Documentación el Censo Nacional Agropecuario que dice Cenagro. Acá, Censo Nacional Agropecuario, Cenagro. Me doy cuenta que solamente hay un año, 2012. Lamentablemente no se ha vuelto a realizar la Cenagro porque es una encuesta bien costosa. Es bien costosa porque al ser especializada necesita rastrear con mucho detalle, con mucha precisión aquellos hogares o aquellas unidades productivas dedicadas a la actividad agrícola y pecuaria. Entonces, no se ha vuelto a realizar. Aún así, a pesar de que ya está desfasado más de 12 años, 13 años, sigue siendo una fuente importante de información. Y como se van a dar cuenta, es muy parecida a la ENA, así que entendiendo la Cenagro, vamos a entender fácilmente la Encuesta Nacional Agropecuaria. Está separado por departamentos, como se dan cuenta, acá hay cada uno de los departamentos, y está separado por departamentos porque la estructura productiva agropecuaria de cada departamento es distinta. Entonces hay preguntas que no van a ser relevantes para algunos departamentos y otros que sí van a ser relevantes en algunos departamentos, ¿no? Por ejemplo, preguntas sobre la producción de, sobre la crianza de animales. Pues hay algunos departamentos donde la crianza de animales es muy intensiva y en otros donde no. Así que seguro los módulos donde se habla de esa crianza van a ser más extensos y más detallados en aquellos departamentos donde hay esa producción más intensivamente. Hay algunos departamentos donde se producen algunas frutas, como la selva, algunas frutas, pero esas frutas no existen en otras regiones, en otros departamentos. Así que las preguntas sobre esos productos solamente van a estar en algunos departamentos. El café, por ejemplo, el café solo crece en algunos departamentos, no crece en la sierra ni tampoco en la costa, así que probablemente esas preguntas de café solamente van a estar en esos departamentos. Es por ello de que se separa por departamentos. Entonces veamos, al menos para la documentación va a ser muy similar para todos, así que entremos a cualquiera Lima y siempre vamos a encontrar una ficha técnica. Entonces descarguemos la ficha técnica y leamos. Dice, definición. La base de datos con información de 2.260.973 unidades agropecuarias. ¿Qué son unidades agropecuarias? Uno esperaría que diga familias o hogares, pero se entiende unidades agropecuarias no solamente como familias, sino también como empresas, sean pequeñas, micro, medianas o grandes. Entonces, si bien es cierto, más del 90% de unidades productivas agropecuarias son familias en el Perú, hay un porcentaje pequeño que son empresas. Inclusive hay empresas grandes, gigantescas, agropecuarias, por ejemplo, las que producen espárragos, las que producen mandarinas en la costa peruana, que exportan, son agroexportadoras. Esas también son unidades agropecuarias, producen productos agropecuarios. Entonces, también se levanta información sobre esas empresas. Entonces, este censo no solamente levanta información de familias que se dedican a la actividad agropecuaria, sino también empresas. Sin embargo, en el Perú, más del 90% en general eh, son familias, unidades agropecuarias. Las unidades agropecuarias se va a definir como aquel grupo de personas que toma decisiones en común para producir o para criar animales, para producir productos o para criar animales, que pueden ser tanto familias o tanto empresas.
Y como se dan cuenta, son 2 millones, 2 millones, 2,5, 2,2 millones, que es bastante considerando que en el Perú tenemos, ¿cuántas unidades familiares en el Perú hay? Debe haber como 14.000, 15.000 unidades familiares. Entonces, gran parte del Perú se dedica a este tipo de actividades agropecuarias. La base de datos está en SPSS. ¿Por qué? Porque esta base de datos no es utilizada frecuentemente por economistas. La base de datos de la CENAGRO y de la ENA es más utilizada por administradores, por ingenieros agropecuarios, por zootecnistas, por, por gente que está ligada por carreras ligadas a la actividad agropecuaria. Economistas muy pocos, por eso es que está en SPSS y no está en Stata. ¿Qué más? ¿Por qué el Perú destina tanta plata para levantar un censo agropecuario y una encuesta nacional agropecuaria? Porque gran parte, la población pobre en el Perú, el grueso de esa población pobre se dedica a la actividad agropecuaria. Si hacemos un cruce de información entre pobreza y sector económico al cual se dedica, vamos a notar que dentro de la población pobre, la gran parte se dedica a la actividad agropecuaria. Entonces, eso quiere decir que los rendimientos de la actividad agropecuaria, las ganancias o la productividad de la actividad agropecuaria, tiene algo que ver o está relacionado con la pobreza, ¿no? Y tiene sentido porque en el Perú la actividad agropecuaria es de pequeña escala, de escala familiar, de subsistencia, de autoconsumo, así que no permite a la gran parte de estas unidades productivas poder tener excedentes y vender en el mercado, y sus ingresos y por tanto sus ganancias son bastante pequeñas. Es un objetivo que es hacer más productivas a estas unidades agropecuarias para que eventualmente las familias que están ahí puedan generar ingresos y salir de la pobreza. Pues por eso es que es muy importante, desde el punto de vista social, eh, observar este sector que se dedica a estas actividades. A diferencia de la ANAU, de la ENDES y de la ENAPRES y de cualquier otro censo o cualquier otra encuesta, eh, la CENAGRO y la ENA tienen una estructura particular. Está separado en esos archivos, dice REC 01, REC 01A, REC 02, y acá tiene, está numerado del 1 al 11, que son la cantidad de archivos, pero no se le dice módulos, se le dice capítulos. Se le dice capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Entonces, acá no se le va a decir módulos, se le va a decir capítulos. Entonces, vamos a encontrar esos capítulos. Está separado por todos los departamentos. Y ahora sí, esto es como que la información básica. Acá también pueden encontrar la cédula censal, que es básicamente el cuestionario. No existe una sección en la ficha técnica que diga inferencia, porque se entiende que al ser un censo debe tener inferencia total, cada unidad productiva se representa a sí mismo. Entonces acá está el cuestionario, que como se van a dar cuenta, es recontra largo. Entonces este cuestionario no lo vamos a ver a detalle, vamos a ver los capítulos más importantes y las preguntas más relevantes. Al ser una encuesta muy especializada, tiene preguntas muy detalladas. Inclusive te preguntan si utilizas semillas, si las semillas que utilizas han sido modificadas genéticamente, si las semillas han sido producidas por uno mismo o las semillas han sido compradas en el mercado, si las semillas han sido utilizadas en cuántas etapas, en cuántas siembras. Entonces es muy detallada las preguntas sobre producción, así que vamos a ver solamente unos cuantos capítulos. Vamos acá a consulta por encuestas y acá buscamos el Censo Nacional Agropecuario.
Seleccionamos el año y acá podemos elegir cualquiera de estos. Y como se dan cuenta, acá aparece como capítulos, capítulo 3, capítulo 4, capítulos 4 que está partido en dos, todos los capítulos. Y acá dice carátula. La carátula es básicamente las características generales de la unidad agropecuaria. Dónde está ubicado, cuántas personas la componen, quién es el jefe de esa unidad agropecuaria. Esa es la carátula, donde son las características generales y los capítulos ya van hablando en detalle sobre diferentes sectores o actividades. Entonces vamos a descargar. Yo ya les pasé en Paideia, acá, el capítulo y la carátula que están en REC 01, REC 01A y REC 02, que también lo pueden descargar acá. Está en SPSS, como ven acá, y también se puede descargar en DBF, que es un archivo que se puede abrir en Excel. Cualquiera de los dos, igual tenemos que transformar esos archivos a formato Stata, porque tal como está, no vamos a poder utilizar. Entonces, descarguemos. Yo voy a descargar esa información en mi carpeta sesión 19. Acá he copiado esos archivos y abro el do file de la sesión 19. Sesión 19. Acá voy a decirle que voy a crear un global llamada semana 7 donde voy a poner el directorio. Acá en check directory voy a decir que el directorio va a ser la misma línea de texto o la misma cadena de texto de semana 7. Ya está. Y lo primero que tengo que hacer es transformar esos archivos que están en SPSS a formato stat. Nosotros vimos en las primeras clases que había un comando que se llamaba el comando import. Y el comando import me permitía transformar desde diferentes formatos a Stata, ¿no? Se podría transformar de Excel, de formato de texto, de estos formatos infile, infix, formato SAS, formato SPSS, formato FRED, formato Haber, DBase, un montón. Esa es una opción, pero acá estoy utilizando otra opción que se llama Import SAP. Esta opción es un poquito más sofisticada y recomendable, al menos para el caso de la ENA y de la CENAGRO. ¿Por qué? La base de datos SPSS, si alguien ha utilizado alguna vez, creo que yo ya no tengo acá mi base de datos. Las bases de datos de tipo SPSS se guardan en dos capas. Una capa con las características de las variables y otra capa con los valores de las variables. Esa es una estructura que tiene las bases de datos SPSS, se guardan en dos capas. Y cuando yo lo importo con el comando import, a veces solamente se importa la capa de los valores y no se importa del todo bien la capa de las características de las variables que pueden ser categóricas, numéricas. Entonces, utilizar ese comando import sí se puede hacer, pero va a tener algunos vacíos, sobre todo cuando quiera ver las descripciones de las variables, quiera ver las categorías asignadas a cada número en una variable categórica. Por eso acá voy a utilizar import SAP. Entonces, para instalar import SAP, voy a buscar en internet esa, ese nombre. Estoy poniendo busca, find it en internet, ese comando import SAP. Acá me dice que ha encontrado esto. Entro ahí y acá me explica que es un comando para convertir archivos SPSS a Stata con la ayuda de R. Pues para correr este comando se necesita tener R en sus computadoras y luego acá le pongo click here to install. Entonces, este comando va a utilizar R para hacer la transformación de SPSS
a Stata. Otra forma de instalar rápidamente es este ss install import SAP. Se instala. Si no tienen R en sus computadoras, no va a correr el comando, pero instalar R es bastante sencillo. Acá en internet ponen install R y acá dice download R, la última versión 4.4.2 para Windows. Y solamente ponen acá descargar, download R, y una vez que descarga, lo instala. Eso sí es bastante rápido. Y luego, para utilizar ese comando, pongo import SAP, pongo el nombre de la base de datos. Acá quiero transformar esta base que se llama 01 subguión 4 cenagro subguión rec 01.sap. Corro. Me dice que no lo encuentra. Vamos a ver si está o no está acá. Sección 19. Lo copié, no lo copié. 01 subguión. Ah, ya lo pasé en DBA, en DTA. Ahora voy a pasar en. Ya lo había pasado en Stata, ¿no? Ah, ah, ah. También lo voy a subir en formato SPC. Denme un segundo. En Paideia ya había subido las bases de datos en Stata, pero por si acaso también lo voy a subir en el formato original, que es SPSS. Mientras tanto, vayamos viendo esto. ¿Qué más tenía que comentar? Si bien es cierto, la Cenagro y la ENA tienen como objetivo todas las unidades agropecuarias, ambas bases de datos se enfocan principalmente en las unidades familiares. Cuando abramos la base de datos, vamos a ver que hay más unidades familiares y la cantidad de información de estas es mucho más amplia que las empresas grandes o las empresas medianas. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el objetivo de estas bases de datos es las familias pobres, que son las unidades productivas chiquitas. Y la segunda razón es porque información de las unidades productivas grandes ya la tenemos porque estas empresas, algunas de ellas, las más grandes, tienen estados financieros, algunas inclusive cotizan en bolsa, eh, pagan sus impuestos, así que sabemos cuántos trabajadores tienen planilla, se sabe cuánto venden, dónde venden. Entonces, sobre las grandes, ya hay información administrativa en el SUNAT, inclusive ellos mismos publican en sus reportes. Entonces, no hay mucha importancia a esas empresas grandes o medianas. Nos interesan las unidades productivas chiquitas, que son básicamente hogares. Listo. Entonces, ahora sí, en en Paideia está tanto las bases originales como las que están transformadas ya en Stata. Entonces acá, las que dicen SAP son las que están en formato SPSS. Y acá pongo import SAP. Y acá, como se dan cuenta, abre una pantalla. Lo que está haciendo es correr R. Y me dice que ha encontrado la base de datos y ha aplicado y ha logrado finalmente transformar esa base de datos a formato Stata. Como voy a utilizar varias bases de datos, voy a utilizar una, dos, tres, cuatro bases de datos. Puedo utilizar un for each para transformar todas de una sola. Acá estoy diciendo, para todos estos nombres de base de datos,
aplica el comando import. Luego le estoy diciendo que ponga en minúscula todas las variables. Este dice rename, que es renombrar. Asterisco para decirle que todas las variables, cuando pongo asterisco se refiere a todas las variables. Y lower para que el nombre de la variable lo ponga en minúscula. Eso porque la Cenagro y la ENA son un poco desorganizadas y a veces le ponen los títulos, los nombres de variables en mayúscula, a veces en minúscula. Para que todo esté estandarizado, lo pongo en minúscula. Y finalmente que grabe la base de datos ya en formato stata, en la misma carpeta y con el mismo nombre, pero en formato ETL. Ah, Nicole, Sí, Diego, corrí el comando, pero me sale, o sea, yo no tengo instalado R en mi computadora. Me dice, could not find R on your system. ¿Tengo que instalarme R? sí, exacto. Les comenté que Ah, ese ya. comando necesita R. Entonces pongan en Google install R y acá aparece de un lado R4.4.2. Lo descargan y lo instalan. Ok, gracias, Diego. Y acá en este loop estoy aplicando el comando import zap para todos los archivos que estoy necesitando. Listo. Entonces, con eso ya tenemos transformadas las bases de datos a formato estático. Están todas. A ver, acá está rec 1, acá está rec 1A, acá está rec 02. Creo que falta rec 04. Ahí no podemos agregarle. Si hay más bases de datos, más archivos. Listo. Ahora exploremos esta base de datos. A ver, R. Acá Adriana me dice, ponemos acá, te sale esto. A ver, entramos acá, a un lado R4.4.2. Acá dice a un lado R. Y ahí de frente te manda a la descarga. ¿Qué más? Mm, ya, antes de abrir la base de datos, vamos a ver esto. Ustedes recuerdan que en la ENAU algunas bases de datos estaban a nivel de viviendas, otras estaban a nivel de hogar, otras a nivel de persona, ¿no? Esa era la unidad de agregación en cada una de las bases, bueno, en cada módulo de la ENAU. En la ENA y en la CENAGRO va a suceder algo parecido. Algunos módulos van a estar a un nivel de agregación, otros módulos a otro nivel de agregación. El nivel de agregación más grande va a ser unidad agropecuaria, que se va a conocer como UA. Y ya les comenté que esas son básicamente un conjunto de personas que toman decisiones sobre la producción en conjunto. Esos pueden ser una familia, puede ser una pequeña empresa y puede ser una gran empresa. La idea es de que tomen decisiones de producción juntas. Inclusive también puede ser una comunidad campesina. Hay algunas comunidades campesinas en el Perú que producen todos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen terrenos o tienen chacras comunales. Como tienen chacras comunales, terrenos comunales, producen todos juntos, toda la comunidad junta. También puede ser cooperativas, un grupo de personas que se juntan en una cooperativa y producen todos ellos juntos. Entonces, unidad agropecuaria puede ser familia, cooperativa, comunidad campesina, empresa.
La idea es de que sea un grupo que tome decisiones conjuntas sobre la producción. Habrá otros módulos donde va a estar a nivel de personas. Normalmente sobre los que toman decisiones en la producción. Entonces va a haber seguro una base de datos donde va cada fila va a ser una persona. Se le va a preguntar a cada persona qué hace en la unidad productiva, si es gerente, si es administrador, si es trabajador, se le va a preguntar sus edades, su sexo, se le va a preguntar cuánto gana, se le va a preguntar cuántas horas trabaja. Entonces hay otros módulos que están a nivel de personas y hay otros módulos que están a nivel de parcelas. ¿Qué quiere decir parcelas? Cada unidad productiva puede poseer o no puede poseer tierras. Entonces, hay algunas unidades productivas que poseen tierras, hay otras que no poseen tierras, pero alquilan tierras. Entonces, parcela se refiere a eso, a tierras, a chacras, a territorios que ellos poseen. Se considera que una parcela tiene que tener continuidad geográfica. Entonces, si yo tengo un terreno de 1 hectárea, esa es una parcela. Si es de 10 hectáreas, también es una parcela. Pero si a otro lado tengo otra parcela distante, ya es otra parcela, ¿no? Una parcela es un territorio continuo geográfico donde se puede producir o se puede tener animales. Dentro de cada parcela, dentro de cada grupo, de cada territorio, puede haber cultivos. Al menos en el Perú, resulta que cuando yo tengo un terreno, una chacra, una parcela, no cultivo toda la parcela de una sola, sino cultivo por partes. ¿Por qué cultivo por partes? Primero, para disminuir el riesgo eh, natural de la producción agropecuaria, ¿no? Cuando yo tengo una producción agropecuaria, si cultivo todo de frente y viene una plaga o viene un evento climático, se destruye todo mi cultivo de una sola. Pero si cultivo parte por parte, voy reduciendo riesgo en la producción. También si cultivo diferentes productos, voy reduciendo riesgo. Quizás una parte de mi parcela hago papa, otra parte la hago habas, otra parte la hago oyuco, ¿no? Entonces, cada partecita de mi parcela la puedo diversificar de modo de reducir el riesgo, tanto climático, tanto el riesgo inherente a cada producto. Una parte quizás lo puedo hacer para pastos, otra parte para que estén mis animales. A eso se refiere cultivo, que mi parcela, que es un territorio grande, va a ser dedicado a diferentes tipos de actividades. Una partecita a papa, otra partecita a habas, otra partecita a pasto. Entonces, cada parcela se divide en cultivos y cada cultivo se va a dividir en cosechas. ¿Por qué? Porque si yo he cultivado papa, por ejemplo, normalmente no voy a sacar toda la papa en un solo día. Quizás voy a sacar papa, unas 10 arrobas de papa, unos 10 kilos de papa esta semana para llevarlo al mercado. Acá en una semana voy a sacar otra parte para llevarla al mercado. Igual, si yo tengo un cultivo de mandarinas, no lo voy a sacar todo de una sola. Quizás voy a sacar 1 tonelada de mandarinas este mes para exportarlas, porque esa es mi demanda del mes. Al siguiente mes voy a sacar otra tonelada de mandarinas para exportarlo, porque esa es la demanda que tengo ese mes. A eso se refiere cosechas, que el mismo cultivo que tengo la puedo estar extrayendo poco a poco, según lo que necesite como para satisfacer la demanda de ese producto. Entonces, esas son las unidades de agregación, las unidades de observación que vamos a tener en los diferentes módulos. Algunos en unidades agropecuarias, otros personas, otros parcelas, otros cultivos y otros cosechas. Entonces, hay que tener bien definido, porque si no entendemos bien estas unidades de observación, se nos va a hacer bien raro la información que vamos a encontrar. Recuerden, unidades agropecuarias
es un conjunto de personas que toma decisiones sobre la producción conjunta. Personas son los que participan de la producción. Parcela es el terreno, territorio, cada terreno, territorio, cada chacra que tiene la unidad agropecuaria. Esas parcelas se dividen en cultivos porque en una partecita puedo producir un producto, en otra parte otro producto, en otra parte otro producto, en cada segmento de mi chacra. Y cada cultivo puede tener diferentes cosechas porque voy extrayendo la producción poco a poco en diferentes fechas. Listo. Entonces, entendiendo eso, abramos este archivo que se llama 03 Cenagro Rec 02. Ah, no, perdón, este es primero. La carátula que se llama 01 Cenagro Rec 01. Abro y como yo le ordené a Stata que ponga todo en minúscula, acá está todo en minúscula, y dice departamento, provincia, distrito, sector de numeración agropecuaria. Bueno, estos tres son los códigos habituales que hemos visto que componen el UDIGEO. Este sector de numeración agropecuaria es equivalente o similar al conglomerado. ¿Se acuerdan que el conglomerado en la ENAO era una división del territorio peruano en pequeños territorios para hacer mejor la cobertura del país? En este caso, igual se hace una división del país en segmentos y dentro de cada segmento se hace el levantamiento de información. Eso se le llama sector de numeración agropecuaria. ¿Por qué no se llama conglomerado? Porque no todo el territorio peruano es dedicado a la actividad agropecuaria, ¿no? Solamente estos sectores abarcan las zonas que se dedican, o el territorio peruano que se dedica a la actividad agropecuaria. Acá tenemos el P008, que es el código de la unidad agropecuaria. Acá dice 1, 2, 3, se enumera así. Es, por ejemplo, la unidad agropecuaria 1 del sector de numeración agropecuaria 100, que está en el distrito 1 de la provincia 1 del departamento 4. Este es la unidad agropecuaria 7 del sector de numeración 100 del departamento, del distrito 1 de la provincia 1 del departamento 4. ¿Qué más? Luego me dice acá la condición jurídica. Como les comenté, la mayoría pueden ser familias, pero también pueden ser personas. Personas solitas que trabajan, familias, empresas. Entonces acá me pone. Las que son personas naturales son familias y los que son otros probablemente son empresas o cooperativas. Entonces veamos un poquito acá. Al menos en este tipo de bases de datos es importante el territorio, por eso acá preguntan la región, el piso altitudinal. Recuerdan que en el colegio vieron esto de Chala, Yunga, Quechua, Sierra, Selva Alta, Selva Baja, las 8 regiones, los 8 pisos están ahí. También está la región hidrográfica, que tiene que ver con la trayectoria de los ríos. La cuenca, es decir, qué ríos o eh, qué ríos, lagunas o aguas en general están alrededor de esta unidad territorial. Y más información sobre los espacios territoriales acá. Y luego va a preguntar qué superficie en hectáreas es dedicada a la actividad agrícola y a la actividad no agrícola. Esto puede ser tanto territorio propio, territorio alquilado, territorio en la parcería. En el Perú existe lo que es la parcería,
que se refiere a que una persona puede poseer el territorio, una chacra, pero no tiene la mano de obra para cultivarla, entonces se asocia con otra persona que tiene mano de obra para cultivar, para sembrar y cultivar, y entre los dos se asocian, uno pone el terreno y otro pone la mano de obra y el capital para la producción, y finalmente se reparten los resultados de la producción. Eso se llama parcería, que es una forma de organización de producción que es ancestral y que suple la falta de acceso a financiamiento y la falta de acceso a capital para la producción. Pues todo eso también se pregunta acá, todos los terrenos, tierras que son necesitadas, que son utilizadas, y cómo se dividen en pastos, en cultivos, en animales, la altitud en metros sobre el nivel del mar, y básicamente solamente eso. Como se dan cuenta, es información bastante básica. ¿Por qué? Porque es de la carátula. La carátula solamente es características generales de la unidad agropecuaria. Entonces, si yo quisiera generar un identificador de cada unidad agropecuaria, debería juntar la información del departamento, de la provincia, del distrito, del sector agropecuario y de la unidad agropecuaria. Entonces, con esto creo el identificador de la unidad agropecuaria que está acá, que simplemente es la unión de estas variables. Y luego puedo chequear si hay duplicados. Vamos a ver si hay duplicados en las unidades agropecuarias. Me dice que no hay duplicados. Entonces está genial, no hay duplicados. En total, acá tenemos 58.392 unidades agropecuarias. Las variables más importantes de esta carátula son las que he puesto acá. La P019, la P020, la W sub 01, W sub 03A, W sub 018 y la WP 111, que tiene que ver con el sexo del jefe de la producción, que puede ser hombre o mujer. ¿Por qué es importante esto, el sexo? Al menos en países de Latinoamérica se ha encontrado que las unidades productivas agropecuarias que son dirigidas por mujeres son mucho más productivas que las eh, unidades productivas agropecuarias dirigidas por hombres. Y hay mucha literatura que dice que tiene que ver con la aversión a riesgo que tienen tanto hombres como mujeres. Se ha encontrado que los hombres son más amantes a riesgo y las mujeres son más aversas a riesgo. Y en el caso de la agricultura, al menos en entornos como el Perú y Latinoamérica, donde hay bastante riesgo climatológico y el cambio climático hace que sea impredecible muchas veces eh, las lluvias y todo eso, hace que la versión a riesgo de las mujeres sea más eficiente para la producción. Entonces, por eso es que aparece acá el sexo del que dirige la producción agrícola. Y las demás variables que he puesto acá, vamos a hacer un tab de cada una de ellas. Tab 1 son las siguientes. Dice, P019 es cuántas parcelas o chacras trabaja o conduce en este distrito. Como se dan cuenta, casi la mitad de unidades agropecuarias solamente utiliza una chacra o una parcela. Eso es una característica del Perú, que la mayoría de unidades agropecuarias es de monocultivo o de mono parcela, solamente utiliza una parcela. Y eso hace que sea muy ineficiente la producción porque dependen de uno solo. Es muy riesgoso, ¿no?
¿Qué sucede si esa parcela le sucede algo? ¿Qué sucede si esa parcela justo le cae un granizo, una lluvia, un huaico? Pierden toda la producción de todo el año, ¿no? Entonces, es bien riesgoso. Por eso esa pregunta es bastante importante. Otra pregunta importante es la P02001, que mide en hectáreas eh, el terreno cultivado o el terreno usado. Vamos a ver acá, está P02001. ¿Cuál es la superficie total de la parcela o chacra que trabaja? Hagamos un histograma. Ahí dice, ¿cuál es la superficie total de la parcela o chacra que trabaja? Y como se dan cuenta, la mayoría está en números cercanos a cero. Entonces, es una hectárea, media hectárea. Es raro que haya unidades agropecuarias que produzcan más de 100 hectáreas o 1000 hectáreas. Es bien difícil. La mayoría produce solamente poquito. Vamos a poner acá. Se dan cuenta, la distribución acá llega hasta 10 hectáreas y eso, el resto ya es marginal y en poquito, ¿no? La mayoría está acá en 1 hectárea, 2 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas. Eso también hace que la producción sea bien pequeña. Normalmente se dice que la producción agropecuaria en el Perú es de autoconsumo, porque lo que se produce por una familia es consumida por la propia familia y muy poco es llevada al mercado. Y también se dice que la producción agrícola en el Perú es producción de autosubsistencia, solamente se produce lo necesario para el consumo del día a día y no hay excedente para llevar al mercado. Entonces veamos otras variables. Esta, por ejemplo, dice superficie total de las parcelas que conduce en este distrito. Acá está separado por rangos. Igual vemos acá que la mayoría está en 4 hectáreas, inclusive 2 hectáreas está más del 50%. Otra característica peculiar en el Perú es que el grueso de producción se hace con secano. El secano se refiere a que el riego es con lluvia, lo cual no es eficiente porque la lluvia no viene de forma pareja. Puede haber exceso de lluvia que finalmente mata tu cultivo y también puede haber escasez de lluvia, una sequía que también mata tu cultivo. Entonces el secano, que es el cultivo con lluvia, es lo más extendido en el caso del Perú. Su alternativa eficiente sería riego tecnificado, el riego por aspersión o por goteo, algún tipo de riego controlado. En el caso del Perú, muy pocas unidades agropecuarias utilizan riego tecnificado. Entonces acá tenemos esa información, ¿no? Me dice superficie agrícola en hectáreas que está bajo riego, es decir, con riego por aspersión, por goteo, por algún tipo de tecnificado. Y me doy cuenta que la mayoría está en cero o cercano a cero. Eso también es otra problemática de la agricultura peruana, no hay riego. Y eso tiene que ver con que para el riego tecnificado se necesita infraestructura, que normalmente es muy costosa para las familias. Lo tiene que hacer el gobierno o la empresa privada. eh,
Y en el caso del Perú, donde la agricultura está en zonas geográficas adversas, en la sierra, por ejemplo, la mayoría de agricultura está en pendiente, la infraestructura para llevar riego a esas pendientes es muy costoso y por eso no se hace. Y eso deja a esos productores con una producción deficiente. También vamos a tener otra variable, que es esta, la superficie cultivada. Resulta que en la agricultura se necesita que las tierras descansen. Uno no puede cultivar su terreno todo el año y todos los años. ¿Por qué? Porque la tierra va perdiendo nutrientes, va perdiendo minerales. Entonces, si yo cultivo mi tierra, mi chacra, un año, tengo que dejar descansarla al menos unos meses o a veces un año completo a veces, para volver a cultivar mientras el terreno va recuperando sus propiedades. Si alguna vez ustedes han ido a las zonas rurales, cuando uno cultiva una tierra virgen, una tierra que nunca antes ha sido cultivada, cultiva papas, te sale papas enormes, te sale productos enormes, porque esa tierra está llena de nutrientes. La segunda vez que uno cultiva esa tierra, te va a salir productos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y así cada vez se va reduciendo el producto porque hay menos nutrientes. Entonces, por eso se necesita descansar la tierra. Eso quiere decir que si una unidad productiva, una unidad agropecuaria, tiene un montón de terrenos, no quiere decir que va a cultivar todos los terrenos. Puede que tenga 10 terrenos y solo va a cultivar uno, porque el resto está descansando, o porque el resto no tiene nutrientes para producir lo suficiente para cubrir los costos. Y acá me doy cuenta de eso, que si bien es cierto, hemos visto en los gráficos anteriores que había unidades productivas grandes inclusive, acá me doy cuenta que el área cultivada es mucho más pequeña y la mayoría está bien cercano a cero. Y esa también es otra deficiencia. Al menos en el Perú, las tierras, eh, si han llevado teoría del desarrollo alguna vez o economía agraria, eh, en esos cursos se les dice que el problema del Perú, de la agricultura peruana, no es el acceso a tierras, sino es la cantidad de tierras cultivables. Entonces, en el Perú hay un montón de tierras. Si se haría una redistribución de tierras, mm, las personas tendrían un montón de tierras. Inclusive hoy en día la propiedad comunal de tierras es enorme. Las comunidades campesinas tienen un montón de tierras. El problema es que la mayoría de esas tierras no son cultivables. ¿Por qué? Primero porque están en pendiente y cultivar en pendiente es bien riesgoso. Otra razón es que la mayoría de esas tierras son tierras con pocos nutrientes, tierras rocosas, o tierras simplemente que son arcillosas, no te van a dar productos que cubran los costos de la producción. Entonces, el reto del Perú no es tanto ampliar la distribución de tierras, sino es que hacer que las tierras que ya existen, las tierras que ya tienen propietarios, se vuelvan más productivas. Y eso se hace con primero con riego y segundo con abono, con, con darle nutrientes a la tierra en base a abonos, eh, a tratamiento de tierras para mejorar su productividad. Y como se dan cuenta, eso de riego y de dar abono eh, es bien costoso. Por eso es que las familias peruanas que se dedican a la agricultura siguen siendo pobres. Luego, guardemos este módulo con el nombre Carátula 22 y vayamos al capítulo 4. Acá hay pues una nota que dice que las tierras agrícolas son las que se utilizan para cualquier tipo de cultivo y las no agrícolas son aquellas que se utilizan para el pastoreo de animales, eh, para, para cultivar pastos
y simplemente montes que están ahí sin uso. Abrimos el módulo o el capítulo 4 y lo primero que tengo que chequear es qué nivel de agregación tiene. Está a nivel de unidad agropecuaria, está a nivel de persona, a nivel de parcela, a nivel de cultivo, de cosecha. Veamos. Aparece acá el código de departamento, código de provincia, código de distrito. Acá la sección, que es el equivalente al conglomerado. Aparece el P008, que era el número de unidad agropecuaria. Y aparece acá este que es el número de parcela. Veamos si además de parcela aparece código de cosecha, de cultivo o de cosecha. No veo por acá que haya código de cultivo o cosecha, así que sospecho que está a nivel de parcela. Chequeemos. Voy a generar un indicador, un identificador de unidad agropecuaria, al igual que en el modo que en el capítulo anterior. Voy a generar un código, un identificador de parcela, donde a todo esto, que era identificador de unidad agropecuaria, le voy a sumar el código de parcela y veamos si hay duplicados con el identificador de parcela. Y me sale que sí hay duplicados. Me dice que acá hay algunos códigos que aparecen dos veces, tres veces, cuatro veces. Así que esta base, este capítulo, no está a nivel de parcelas. Debe estar a nivel de cultivo o a nivel de cosecha. Veamos si hay algún identificador de cultivo. Vamos a poner cultivo. Y sí, acá dice número de orden del cultivo. Cultivo código. Entonces, si hay un código para el cultivo, que debe ser este, número de cultivo. Entonces, creo un identificador de cultivo donde junto todo esto de acá que estoy seleccionando era el identificador de la unidad agropecuaria. Todo esto, ¿no? Unidad agropecuaria. Acá estaba el número de parcela y le estoy agregando el número de cultivo. Veamos si hay duplicados y me sigue apareciendo que hay duplicados. Entonces estará a nivel de cosecha. Busquemos si hay algún identificador de cosecha. No hay, no hay identificador de cosecha. Entonces debe estar a nivel de cultivo, pero hay duplicados. ¿Por qué? Veamos, identificamos a los duplicados. Voy a poner acá el duplicate stack. El duplicate stack lo que va a hacer es generar una variable nueva donde vamos a taguear o identificar a los duplicados. Entonces, se ha generado una variable al final donde están ceros, los que no están duplicados, y uno le ha puesto a los que están duplicados una vez y dos a los que están duplicados dos veces y así sucesivamente. Voy a ordenar mi base de datos para encontrar los duplicados. Entonces acá duplicados no están, acá al final están los duplicados. Son todos estos los que aparecen duplicados. Veamos por qué están duplicados. A ver, por ejemplo, este de acá, este está duplicado. Según el código de cultivo, este y este es el mismo, ¿no? Estas dos líneas son el mismo. Veamos en qué se diferencian. ¿Qué sucedió con estos dos? ¿No? Estos dos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué es el mismo? Vamos a ordenar el sort, número de ID, número de parcela, número de cultivo.
Antes de borrar a los duplicados, tengo que estar seguro que se pueden borrar, pues un error mío, un error de identificación de unidad de observación. Vamos a chequear qué sucede. Ya. En teoría, esas dos filas finales tienen el mismo departamento, misma provincia, mismo distrito, mismo código de unidad agropecuaria, mismo número de, de parcela. La única diferencia es que uno de ellos debe ser encuesta incompleta y el otro debe ser encuesta completa. Vamos a chequearlo. A ver, en el número cerdos 01. Lo que me doy cuenta acá es que en todos estos duplicados hay una fila que tiene información más o menos completa y hay otra fila que tiene información bastante incompleta, ¿no? Curioso que una fila sí tenga información sobre el riego y otra fila no tenga información sobre el riego, justos intercalados. ¿Qué está sucediendo? Que en ocasiones, cuando se está levantando la encuesta o el censo, se interrumpe el, por alguna razón, ¿no? El agricultor tiene que irse, el agricultor se cansó, el agricultor tenía otras cosas que hacer, así que deja la encuesta incompleta, entonces se regresa otro día y se levanta de nuevo todo el proceso de la encuesta y aparece dos veces la misma unidad agropecuaria. Eso parece lo que está sucediendo acá, porque tiene el mismo código de parcela, todo igualito, solamente que uno de ellos tiene información incompleta. En ese caso, que esté seguro que sucede ello, recién puedo borrar aquellos que están duplicados. Cuando pongo el drop force, lo que va a hacer Stata es duplicar a uno de los que se duplica. En ese caso hay dos con el mismo código para eliminar uno. Y normalmente va a duplicar al que tenga menos valores míseros. Entonces, eso es interesante. ¿Qué más? Yo les comenté que en el caso del Perú, la encuesta más importante, la base de datos más importante es la ENAO. Entonces, la ENAO es raro que uno encuentre duplicados, es raro que uno encuentre descripciones mal puestas, es raro que en la ENAO uno encuentre eh, cosas sin sentido, contradicciones en la base de datos, porque está muy bien revisada y se revisa una y otra vez y pasa por un montón de filtros. Pero las demás bases de datos del INEI, como la ENA, la CENAGRO, la ENAPRES, todas las demás, sí es muy posible que tengan errores. Así que siempre hay que estar chequeando bastante sobre ello. ¿Qué más? A ver, acá hay un montón de variables missings. ¿Por qué? Veamos esto. Dice P026. Está bajo riego secano. Hay un montón de valores missing. Acá, P027. El riesgo es por vacío. P028. ¿Cuál es el destino de la mayor parte de la producción? Vacío. La venta es al mercado vacío, vacío. ¿Por qué hay un montón de vacíos? Porque hay muchas, pero muchas parcelas eh, y cosechas que no son realizadas o que están simplemente abandonadas. Y es porque les comenté hace un rato que en el caso del Perú no todas las tierras son cultivables y las que son cultivables igual tienen que descansar periodos largos para recuperar sus nutrientes. Entonces es normal que van a encontrar un montón de missings
al menos en las variables que tienen que ver con cantidad producida, con cantidad eh, de tierras cultivables, cantidad de tierras con riego, eh, todo eso que tiene que ver con producción a veces va a estar vacío. ¿Qué más? Luego, veamos. Eh, para crear la variable de superficie sembrada, que dice superficie sembrada, vamos a utilizar la variable P025, que está en hectáreas. Esta está en hectáreas. Y vamos a utilizar la variable P02401, que nos había preguntado hace rato si esa parcela eh, era una parcela cultivable o no cultivable. Acá le estoy diciendo que debe ser menor a 90, porque cuando aparece 90 es la, porque es una tierra no cultivable o es una tierra que no está siendo considerada para la producción actualmente. Entonces, solamente voy a generar la superficie sembrada a la que sí está siendo cultivada. Acá aparece todo esto. Entonces, genero eso, hagamos un histograma de superficie sembrada cercana a cero para generar la superficie de riego que también vimos hace un rato, que tenía que ver con el riego tecnificado. Acá estoy creando esto. Les comenté hace un rato que gran parte de la producción peruana es para autoconsumo, muy poco es llevado al mercado. Entonces puedo crear acá los que han sido llevados al mercado. También hay producción, también se puede medir la producción de autoconsumo, la superficie destinada para autoconsumo, y también se puede medir la producción de autoinsumo. ¿Qué es autoinsumo? Es aquella producción que se utiliza para producir otro bien y ese bien recién va a ser vendido en el mercado. Por ejemplo, si yo siembro plátanos, esos plátanos no los voy a vender directamente en el mercado, sino que voy a hacer chifles con ese plátano y recién los chifles los voy a vender en el mercado. Si yo produzco leche, ¿no? Crío animales, vacas y produzco leche, no voy a vender la leche de frente al mercado, sino que con esa leche voy a hacer yogur y recién el yogur es lo cual lo que voy a vender en el mercado. Eso es autoinsumo. Y alimento de animales es el pasto, la alfalfa, todo lo que uno cosecha, produce para el consumo de sus animales. Luego, en el caso del tipo de producto o el tipo de cultivo, que puede ser café, cacao, maíz, plátano, habas o yuco, todo eso, está en la variable P02403 con un código. Pues acá, esta variable, que vamos a abrirla acá, tiene un código del cultivo. Ese código, hay un Excel en la documentación de, de la Senagro. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos acá la documentación? En la Senagro, al descargar donde está el manual del censista, cuando descargan esto, se va a descargar un PDF o un Excel, debe estar en PDF o en Excel, uno de los dos, una lista de códigos. Y en esa lista de códigos te dice qué código corresponde a cada cultivo. Por ejemplo, el código para el café es 1203, el código para el cacao es 1202, el código para el maíz es 2107, el código de plátano es 1171. Cada tipo de cultivo tiene su, su código. Acá colapsemos, vamos a hacer un collapse para sumar los valores de las variables que empiezan con SA sub guión
pero separado por cada unidad agropecuaria. Acá tengo la producción. Recuerden que esto estaba a nivel de cultivos, ahora lo he colapsado a nivel de unidad agropecuaria. Acá me dice que esta unidad agropecuaria tiene 2 hectáreas sembradas, 0,85 hectáreas con riego, 25 hectáreas dedicadas a la venta, 0 hectáreas para autoconsumo, 0 hectáreas para autoinsumo, 0 hectáreas para siembra de alimentos de animales, 0 hectáreas para café, 0 para cacao, 0 para maíz, 0 para plátano. Seguro produce otro producto. Esta unidad agropecuaria tiene 0,33 hectáreas sembradas, 0,0825 hectáreas con riego, 0 hectáreas que se destinan a la venta, 0 para autoconsumo, 0 para autoinsumo, 0,0825 para cultivar alimentos de animales. Entonces acá se hace ese colapso. Listo. Eso lo guardo con el nombre CAP4 y ya está. Entonces, en la mayoría de información de la Cenagro vamos a tener ese tipo de información. Algunos economistas utilizan la Cenagro para hacer el cálculo de la función de producción, vamos a ver, de los productos. Ustedes recuerdan que en microeconomía ustedes, ustedes vieron la función de producción F que dependía de L y de K, es decir, de mano de obra y de capital. Entonces, un estudio o un tipo de investigación recurrente que se hace con la Senagro y con la ENA es eso, hacer estimaciones sobre la producción, la función de producción de la actividad agropecuaria. Por ejemplo, uy, se cerró. ¿Dónde está? Esto. Dice, estimación de la relación empírica entre el acceso a infraestructura de riego y la productividad de las unidades agrícolas en el Perú. Entonces, acá lo que están haciendo es una función de producción donde además de mano de obra y además de capital está la infraestructura de riego. Entonces, plantean una función de producción y con datos de la ENA, que dice ENA, también se podría hacer con la Senagro porque tiene variables muy similares, logran plantear una función de producción, ¿no? Acá está Y, que depende del trabajo remunerado, del trabajo no remunerado, de las tierras y de los insumos. Y toda esta información está en la SENA y en la Senagro, ¿no? Porque tenemos la producción de cada uno de los cultivos y eso se puede transformar en valores monetarios. Tenemos la cantidad de trabajadores que son contratados en la producción de cada cultivo. También está la mano de obra de la familia que participa en la producción, pero que no está remunerada. También hemos visto que está la cantidad de tierras en hectáreas. Y también vamos a encontrar, tanto en la Senagro como en la ENA, la cantidad de semillas, el tipo de semillas, el abono, el fertilizante, pesticidas, el acceso al agua y un montón de otras variables que pueden ser insumos. Y acá hace la estimación de la función de producción. Acá está ya linealizado, log linealizado. Y ese es como que el tipo de investigación típica que se hace con la Senagro. Si a alguien le interesa, hay muchas investigaciones de ese tipo y, y la fuente de datos es muy rica porque el cuestionario, tanto de la Senagro como de la ENA, es bien detallado, así que es factible hacer ese tipo de investigaciones. Sin embargo, ese tipo de investigaciones toma bastante tiempo. ¿Por qué? Porque la base de datos de la Senagro y la ENA es un poco complicada. Como se dan cuenta, tiene muchas variables y están separadas por usos, por tipos, y eso hay que transformarlo a valores monetarios, y eso uno tiene que separar por cada tipo de cultivo, porque la familia
la forma de producción de la familia de sus frutas es muy distinto a la producción de papa, muy distinto a la producción de, de productos derivados de los animales. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero es un tema de investigación bien interesante. Luego, podemos ir a la ENA, eh, perdón, a la Encuesta Nacional Agropecuaria, a la ENA, que tiene una estructura bastante similar a la Senagro. Tiene las mismas preguntas. La única diferencia es que al ser una encuesta, la ENA tiene menos preguntas, pero tiene menos observaciones. Es decir, si en la Senagro habían 2 millones y más de observaciones de unidades agropecuarias, en la Senagro no va a haber más de 30.000 observaciones, pero la ganancia está en que se hace todos los años y además que hay más preguntas. Si en la Senadora había muchas preguntas, en la ENA hay muchas más preguntas, con mucho más detalle. Entonces busquemos encuesta nacional agropecuaria. Acá está. Y como se dan cuenta, viene del 14, 15, 16, 17, 18, 19 y acá hay un mosaico. En el 2020 se dejó de realizar la ENA por la pandemia. Algunas encuestas se dejaron de hacer por la pandemia. La ENAO no se dejó de hacer porque es la encuesta más importante, pero la ENA sí se dejó de hacer. Entonces acá, si yo entro al 2023, voy a encontrar que tiene una estructura muy similar a la Senado. ¿Dónde está encuesta? Igual está separado por capítulos, pero tiene más capítulos. Eso porque puede ser más extensa al ser solamente una encuesta. Acá sí está separado por Stata, por SPS y CSV, y empieza por la carátula, que son las características habituales o generales de las unidades agropecuarias. Igual, acá tenemos algunos módulos o eh, algunos, eh, algunos archivos que están a nivel de unidades agropecuaria, otros a nivel de personas, otros a nivel de parcelas, otros a nivel de cultivo y otros a nivel de cosecha. Igualito. Lo bueno de acá es que está más ordenado que la Senagro. Y se dan cuenta, acá en los primeros son los que tienen que ver con agricultura. Esto es agricultura, agricultura, agricultura. Recién acá viene actividad pecuaria, 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 pecuaria. Está mucho más ordenado que la Senagro. Entonces ahí vamos a utilizar unos cuantos capítulos. El capítulo 100, que está partido en dos partes. El capítulo 200. Veamos solamente el capítulo 100 y luego lo dejamos para la siguiente clase. Entro al capítulo 100 y la pregunta es, ¿a nivel de qué está? ¿Está a nivel de unidad agropecuaria? ¿Está a nivel de qué? De parcela. Entonces creo un indicador, un identificador de unidad agropecuaria, donde voy a poner el conglomerado, el número de selección, acá, conglomerado, el número de selección de unidad agropecuaria y el número de unidad agropecuaria. Con los tres creo el identificador de unidad agropecuaria. Voy a ver si hay duplicados. A ver acá, duplicates, report, identificador de la unidad agropecuaria. Y me parece que no hay duplicados. Entonces está bien, está a nivel de unidad agropecuaria. ¿Qué más?
Hay una variable, ¿se acuerdan que en la ENAO había una pregunta que si la encuesta había sido completada, que si la vivienda estaba habitada o no estaba habitada? Y normalmente teníamos que eliminar esas observaciones donde la vivienda no estaba habitada, donde la encuesta no había sido terminada. Igual acá tenemos que eliminar cierta parte de la base de datos, en particular aquellas unidades agropecuarias que no están activas en el último año. ¿Por qué? Porque es muy común en el caso de la agricultura que por momentos la familia esté dedicada a la agricultura y el siguiente año migren para trabajar en el mercado en el mercado de la... Y se cortó, sorry, se cortó un rato. Pues les decía que hemos encontrado que este módulo, este capítulo 100 primera parte, está a nivel de unidades agropecuarias. Acá hemos encontrado que tenemos que obviar aquellas unidades que no están activas por cualquier razón. Puede ser que dejen la actividad agropecuaria por un tiempo, así que tenemos que identificar a esos que ya no están activos. La definición de no estar activos es que en el último año no hayan hecho ninguna actividad agropecuaria. En el caso del Perú, es interesante ver que una parte importante no tiene tierras. Al menos tradicionalmente se considera que una familia sin tierras es una familia pobre o muy pobre. Y como se dan cuenta, acá, al menos en ese departamento que hemos descargado, o esta parte de la base de datos, eh, casi todos, casi todos tienen tierra, pero en los departamentos más pobres normalmente no tienen tierras, así que eso también es un problema. Y tenemos otra variable que es el P104 subapp, que nos dice la superficie total de la parcela o de las parcelas que tiene. En el capítulo 100 segunda parte, tenemos información, pero a nivel de parcelas. Si yo abro la base de datos, me doy cuenta que existe el código de, de la unidad agropecuaria, pero además voy a tener acá el número de parcela. El P105 N es el número de parcela, así que yo sospecho que esto debe estar a nivel de parcelas. Y para crearle identificador de parcelas, creo acá ID parcela ENA, que va a juntar o va a concatenar el código de conglomerado, el código de selección, el código de unidad agropecuaria y el código o el número de parcela. Veamos si hay duplicados y me dice que no hay duplicados, así que está genial. Este, este módulo, que es el capítulo 100 segunda parte, está a nivel de parcelas. Como está a nivel de parcelas, voy a encontrar información sobre la extensión de la parcela, la región, la superficie, eh, el motivo de uso de la parcela, si es agropecuario o no. Acá algo interesante aparece si es de propiedad de la familia, si es de propiedad de la comunidad, si es alquilada, si es de posesión, si es otro, si es una empresa o no es una empresa. Y esa es como información de cada una de las parcelas. Las variables más importantes de este módulo son las que empiezan con P110. Por ejemplo, está esta, que si la parcela es propiedad de usted o no, en caso de que sea una empresa. Y acá aparece que solamente 56.000 de estos parcelas son de propiedad del que la trabaja, 31.000 y un poco más no son, el que trabaja la tierra no es el dueño de la tierra. También tenemos acá si es de propiedad de la comunidad, hay tierras comunales, hay tierras alquiladas y hay tierras simplemente de posesión que no le pertenecen, pero que las trabaja porque ahí están desde hace tiempo. Esas son como que las preguntas más importantes. Ya la siguiente semana, el lunes, entramos al capítulo 200, que tiene que ver más con riego, y finalmente vamos a ver cómo unir diferentes módulos de la ETA. ¿Hay preguntas, chicos?
Para acabar, acá hay un, acá tenemos un documento que se llama Resumen de Investigaciones, Experiencias y Lecciones Aprendidas. Es un documento hecho por CEPIA, que es el Seminario de Programas de Permanente de Investigación Agraria, y acá hay un conjunto de investigaciones que se han hecho con la Senado. Y si se han hecho con la Senagro del 2012, se pueden hacer con la ENA también de los últimos años. Si a alguien le interesa, acá hay ejemplos de investigaciones y de tesis que han sido hechas con la Senagro y que eventualmente podrían replicarse con la ENA y se pueden inspirar en esto si a alguien le interesa trabajar con esos datos. Es un tema bien interesante. Al menos yo no me da mucho tiempo para trabajar estos temas agropecuarios, pero sí me gusta leer investigaciones sobre ello. Así que si a alguien le interesa, puede comentarme ahí. En el futuro se puede hacer. Ok, chicos, ya nos vemos. Les escribo más tarde para confirmar la recuperación. Y recuerden que el 5 subo las indicaciones sobre el examen final. Cuídense, ya nos vemos.